por conclusión del contrato, ¿verdad? Luego por renuncia e inasistencia, también. Las causas por despido injustificado, que en este caso corresponde el pago del desahucio, hemos dicho. Después, a ver. Luego, otras causas de despido, ¿verdad? Por ejemplo, muerte del trabajador, incapacidad, quiebra, etcétera. Bien, ahora tenemos que ver las definiciones más importantes antes de ingresar al cálculo de beneficios sociales. Doctor, Sí, dígame. disculpe, creo que no habíamos terminado de ver en su totalidad todas las causas de extinción de la relación laboral. Creo que habíamos dado lectura a ¿A lo cuáles? del artículo 16 y creo que no estaba profundizado cada uno de esos y hasta ahí, digamos, creo que lo demás, las otras causas no estaban vistas. Ah, ya. Bueno, eso me van a aclarar, no hay problema. Las Más o menos causas nos quedamos, establecidas, doctor, en esto de las formas de extinción y sí, nos habló un poco del desahucio. Hasta ahí, doctor, acabamos. bien. Entonces, entre las causas de extinción de la relación laboral tenemos primero esto que hemos visto por conclusión del contrato de trabajo, ¿verdad? Concluye el contrato de trabajo, ya sea el contrato a plazo fijo, el contrato de obra, el contrato de temporada o el contrato eventual. ¿Cuál es la consecuencia jurídica en favor de el trabajador o la trabajadora? Se le paga la indemnización, eso hemos dicho, que es una indemnización por tiempo de servicios, pero no se le paga el desahucio. ¿Por qué? No se le paga el desahucio porque no hay un despido injustificado. El desahucio solo se paga cuando hay despido injustificado. Entonces, aquí el despido está justificado porque ha concluido el contrato, porque ya se sabía que iba a acabar. Salvo que existiera alguna situación de fraude, entonces se dirá que esa causal no era la correcta. Bien. Luego teníamos las causales establecidas por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Y entre estas causas, 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. Y entre estas nosotros tenemos el perjuicio material, esto también hemos visto, ¿no? Cuando el trabajador comete un perjuicio intencional en los instrumentos de trabajo, tiene que hacérsele obviamente un proceso para probar esta situación. También por revelación de secretos industriales. Esto recuerdo que hemos visto con ustedes, que es, digamos, sacar información sobre fórmulas químicas en relación a los productos, a los medicamentos, ¿verdad? Y otros. Y obviamente significa que estás revelando los secretos de una industria, de una empresa. También omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad e higiene. Hay omisiones e imprudencias, por ejemplo, cuando las personas pueden no portar los instrumentos de seguridad y poner en riesgo su vida, o no exigir y poner en riesgo la seguridad de otras personas que puedan ser dañadas por el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esta es otra de las causales justificadas. Lo que estamos viendo son causales justificadas. También, aparte de estas omisiones, el incumplimiento del contrato, total o parcial, del convenio o del reglamento interno. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador no cumple con el contrato. Pero, a ver, si el contrato dice que el trabajador puede o debe cumplir con su asistencia puntual y el trabajador se atrasa, estaría incumpliendo, pero no es causa de despido.
Por lo tanto, el incumplimiento del contrato tiene que ver con una situación que amerite la necesidad de despedir al trabajador, ¿no? Una falta grave, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ser previo proceso, ¿sí? Previo proceso. Bien. Además de esto, el robo o hurto o abuso de confianza. Habíamos dicho que estos son delitos y por lo tanto tal vez no los más recomendables, porque a veces se despide, ¿sí? Se despide a un trabajador por robo, pero luego recién se inicia un proceso penal. Por el principio de presunción de inocencia, el trabajador puede decir que ha sido despedido injusta, indebidamente. Lo mismo si se le despide por hurto o abuso de confianza. Habrá que eso pensar adecuadamente para proceder a un despido de esta naturaleza. Luego, las vías de hecho. Injuria es conducta inmoral en el trabajo. Estas vías de hecho significan que el trabajador puede pretender tomar la justicia por sus propias manos o agredir de obra, de palabra, por cualquier otro medio a sus compañeros, o a sus superiores o inferiores, es causal de despido. Lo mismo si uno empieza a hablar sobre la reputación de una persona, empieza a injuriarle o comete una conducta inmoral en el trabajo. En estos casos, pues, se produce el despido justificado previo proceso, previa comprobación de ese hecho. Y finalmente el abandono en masa del trabajo. ¿Qué significa eso? La huelga. Pero no se despide actualmente. ¿Por qué? Porque es un derecho que también está en la Constitución, aunque la Constitución señala, prevé que esta situación se puede dar siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿no? Una huelga tiene que cumplir los requisitos y muchas veces son requisitos inaccesibles para el trabajador, ¿sí? Estas causales se llaman causas justificadas para despedir al trabajador. Y la consecuencia jurídica es que el trabajador no recibe el desahucio. ¿Por qué? Porque el desahucio es cuando hay un despido injustificado. Y en este caso estaríamos hablando de un despido justificado. ¿Sí? Estaríamos hablando de un despido justificado. Por lo tanto, no hay desahucio. Pero como es una sanción, la norma dice que tampoco debe haber la indemnización por tiempo de servicios. ¿Y la indemnización qué es? Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga un sueldo por cada año. Si ha trabajado 4 años, 4 sueldos. Si ha trabajado 6 años, 6 sueldos. Pero en estas causales se dice no da lugar a el pago de la indemnización como una sanción económica al trabajador. Sin embargo, habrá que considerar otra norma en relación a esto. ¿Qué pasa si el trabajador ha sido despedido por causa justificada, pero tiene 8 años de trabajo? Y dentro de esos 8 está un quinquenio, que quiere decir 5 años. Entonces, cuando ocurre esto, se le paga el quinquenio y se afecta solo al quinquenio en curso, solo a los 3 años. ¿Por qué? Porque otra norma dice que aunque fuera el despido justificado, se respetan los derechos adquiridos y en este caso el quinquenio es un derecho adquirido y establecido por las normas. Siguiendo ese ejemplo, si un trabajador tiene 13 años y le despiden de manera justificada, ¿cuántos quinquenios le tendrían que respetar? A ver, ¿quién me dice? 2, doctor. 2. Y afectarle solo los últimos 3 años, ¿verdad? Bien, a eso se refiere. Por lo tanto, tienen que tener siempre en cuenta esa situación, esa relación. Entonces, la consecuencia jurídica es que el trabajador pierde el desahucio, porque no le están despidiendo injustificadamente, sino todo lo contrario, justificadamente, pero tiene que ser probado. Y pierde la indemnización
siempre y cuando no sean quinquenios consolidados. Si es 3 años, 4 años y medio, pierde. Pero si tiene quinquenio, se respeta y solo se afecta al quinquenio en curso. Hasta ahí estábamos. Bueno, ahora, otra forma de conclusión de la relación laboral: renuncia o inasistencia a su fuente de trabajo. Estas dos causales antes estaban en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario, ahora no. ¿Qué significa conclusión por renuncia? Cuando el trabajador presenta renuncia a las funciones que venía desempeñando. Le dice a su empleador que no va a trabajar. Y normalmente el empleador le exige una carta, porque después verbalmente puede decir que no le ha denunciado. Entonces hay una nota haciéndole conocer que no va a trabajar. Antes se sancionaba con la pérdida de la indemnización y del desahucio. Pero en estos casos pierde el desahucio o no le corresponde, mejor decir, el desahucio. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que está concluyendo la relación laboral y por lo tanto no puede exigir un desahucio que es por despido injustificado, porque el trabajador es el que ha manifestado su intención, su deseo de no trabajar. Entonces, ahí no hay desahucio. Pero tampoco, digamos, no hay una causal que le atribuya una falta al trabajador. Por lo tanto, se respetará ¿qué? Su indemnización. Cuando hay renuncia o inasistencia, la inasistencia es más de 6 días continuos, ¿sí? Más de 6 días continuos a su fuente de trabajo de manera injustificada. La norma laboral toma como una situación en sentido de su no deseo de trabajar. Entonces, si fuera justificado, no se considerará. Por ejemplo, el trabajador se ha accidentado, hay una situación ajena a su voluntad de concluir a su fuente de trabajo, estaba enfermo, etcétera, y bueno, estamos hablando de inasistencia injustificada de más de 6 días. En esos dos casos, la relación laboral concluye y solo como consecuencia jurídica se le debe pagar la indemnización, pero no el desahucio. No hay desahucio porque no le está despidiendo. El trabajador está concluyendo. Y sí hay indemnización porque el trabajador es su deseo que se tiene que reconocer de seguir trabajando o no. Y no se puede establecer una sanción como en el caso de causales justificadas de despido. ¿Ya? Bien, esa es la consecuencia. Ahora, vayamos al despido justificado. Doctor, buenas tardes. Dígame. Roy le habla. Doctor, respecto a eso, ¿alguna vez he escuchado que a veces cuando el empleador al empleado le dice, si en algún momento quieres renunciar, tienes que avisar con tiempo, si en algún momento hay alguna causa particular del empleado por la que, digamos, ya no va a ir a trabajar, digamos, tiene que avisar con tiempo, porque si no, digamos, perjudica a la empresa, perjudica el trabajo que está haciendo. No sé si hay algún tipo de sanción por esto. Es que puede, de manera repentina, el empleado puede decir, ya no voy a venir desde mañana, listo, renuncio. Eso le quería preguntar, doctor. Sí, no hay. Antes había. Se llamaba el preaviso. Pero el preaviso ya no existe ni por parte del trabajador ni del empleador. Si el empleador quería concluir la relación laboral, le preavisaba 3 meses antes. Y por lo tanto, al preavisarle, cuando terminaba la relación laboral, no le pagaba desahucio porque ya le ha dado preaviso y solo indemnización. Y el trabajador tenía que preavisar 1 mes antes, 30 días de anticipación. Si no avisaba con 30 días antes eso, ¿sí? Entonces el trabajador perdía 30 días de haber un sueldo. Pero eso ha sido eliminado del ordenamiento jurídico por una sentencia, por un recurso de inconstitucionalidad abstracto presentado hace unos años por el defensor del pueblo
Salvador, creo que es Tezanos Pinto. Él presentó un recurso de inconstitucionalidad señalando que el preaviso es contrario a los principios de continuidad de la relación laboral y no puede ser que el empleador le diga al trabajador, te vas sin causa justificada en 3 meses y de paso no te pago ni desahucio. No, esa no es una causa legal. Entonces, se ha llegado a establecer de que al no ser una causa de despido justificada, ¿no?, el preavisar sin ningún motivo se ha eliminado, tanto para el trabajador como para el empleador. Por lo tanto, no está vigente el preaviso actualmente, ¿ya? Eso es lo que le puedo decir. Entonces, en esos casos, solo indemnización y no desahucio. Ahora, ¿qué pasa con el despido injustificado, digamos? Injustificado. El despido injustificado es cuando el trabajador es despedido sin causa establecida en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. ¿Qué hemos visto? ¿Cuáles son? Ahorita hemos recordado. Robo, hurto, abuso de confianza, incumplimiento del contrato, daños de secretos industriales, falta de seguridad a la higiene, vías de hecho, conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho, injurias, etc. Cuando el trabajador no es despedido por alguna de estas causas previstas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o 9 de su decreto, se llama despido injustificado. Porque las únicas causas que se consideran justificadas son las previstas en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. Por lo tanto, si el empleador le dice al trabajador, te estoy despidiendo porque hay un caso fortuito debido a la pandemia o hay un hecho de fuerza mayor, ¿qué será eso? ¿Un despido justificado o injustificado? ¿Qué dice? Injustificado, doctor. Injustificado porque no está señalado en el artículo 16 de la ley. Y por lo tanto, los empleadores, cuando han empezado a despedir por eso, los trabajadores han reclamado y al final se ha dictado una resolución ministerial que señala que no es causa de despido justificado alegar fuerza mayor o hecho fortuito, ¿ya? Entonces, el empleador, como no tiene una causa, le despide. El trabajador tiene dos opciones. Eso es lo primero que debemos aprender. Dos opciones. Demandar su reincorporación porque ha sido despedido injustificadamente. O en su caso, aceptar el despido y recibir sus beneficios sociales. Si demanda su reincorporación, lo hará ante el inspector de trabajo, quien emitirá una citación única. Se convoca audiencia, se realiza la audiencia, el empleador tendrá que probar por el principio de inversión a la prueba que el despido habría sido justificado. Si no prueba, se hará un informe y el jefe departamental de trabajo emitirá una conminatoria de reincorporación. Esa conminatoria va a emitir hasta antes del 2 de noviembre. Porque a partir del 3 de noviembre va a emitir una resolución de reincorporación, ya que la norma está cambiando, ya se ha promulgado el 30 de septiembre la ley corta o ley de protección de los derechos laborales y donde está la reincorporación. Se va a aplicar una nueva norma y también se va a aplicar junto con su resolución ministerial que reglamenta esta ley. En eso hemos estado trabajando estos días. Me han pedido las organizaciones obreras, sobre todo los compañeros de la Confederación de Fabriles, que pues vaya a estas reuniones y lamentablemente muchas han caído en las tardes y por esa razón hemos suspendido, pero es porque estábamos trabajando en una propuesta de norma que hemos hecho, que luego se ha modificado y hubo una construcción colectiva con los asesores del Ministerio de Justicia, Minería y Trabajo, mi persona en representación de los trabajadores, y pues somos autores colectivos de esta norma, que además les comenté, yo lo hice como docente de la UNSA,
ad honorem, sin cobrar un solo centavo por haber trabajado todo este tiempo, desde la elaboración de la norma hasta su aprobación, y seguimos trabajando en la reglamentación de la misma. El Ministerio nos ha presentado la anterior semana una propuesta, y nosotros esa propuesta hemos hecho observaciones, está todavía tramitando, entiendo que o nos convocan o aceptan las observaciones que hemos hecho, y se va a aprobar la reglamentación. Hay uno o dos temas que son fundamentales, ya les puedo estar explicando una vez que se tengan limpios. Entonces, el trabajador despedido injustamente puede acudir al Ministerio de Trabajo y demandar su reincorporación más el pago de sus salarios devengados. Puede. ¿Ya? Lo que hemos trabajado es cómo hacer más efectiva esa reincorporación. ¿Por qué? Porque después se ha distorsionado y se han hecho una serie de triquiñuelas jurídicas que impiden esa reincorporación. Pero ahora estamos tratando de que una norma se va a probar en el terreno, valga como una reincorporación más efectiva, la ejecución ante el juez de trabajo, la tramitación ante el ministerio. Entonces, el despedido injustamente puede demandar su reincorporación. Pero si no quisiera ser reincorporado porque dice, igual me van a tratar mal, igual me van a acusar de algo, me van a acosar y no quiero estar incómodo en un lugar donde me han hecho sentir mal, entonces aceptará la conclusión de la relación laboral por despido injustificado. ¿Y qué es lo que hace? Pide beneficios sociales. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pago de desahucio. Aquí entra el desahucio. Pago de desahucio. 3 sueldos. 3 sueldos sobre el sueldo total, sobre el sueldo promedio indemnizable. Entonces se paga 3 sueldos. Eso es el desahucio. Y además se le paga la indemnización por tiempo de servicio, que es 1 sueldo por año. Las dos cosas se pagan acá. Desahucio e indemnización. ¿Sí? Eso, por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan, pero también sepan el contexto de que no es decir, te despido y ahora adiós. No, yo decido si me reincorporo o no. Tengo un caso de 2014, que pues ha tenido que ir la trabajadora a juicio. ¿Por qué? Porque en el ministerio al principio le dieron la razón y después dijeron, no, vaya nomás a proceso, y entraron al juego de la institución, de decir, sí, que vaya a proceso, por favor, y metemos acá nuestras influencias negativas, y ha ido a proceso. No porque quisiéramos. Nosotros queríamos resolverlo rápido. Hemos ido a un juicio. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 años y. Ahora ha vuelto de Sucre. ¿Y qué dice? Reincorporación. ¿Qué tienen que pagarle? Todos sus salarios hasta el día de su reincorporación y reincorporarle al mismo puesto que estaba cumpliendo. Pero ¿quién es culpable? ¿Quién es el autor de la infracción? La empresa. ¿Quién ha motivado que esto no se resuelva en el Ministerio de Trabajo y vaya ante un juez laboral lento, largo en sus instancias de apelación, recurso extraordinario de casación? La empresa. O la institución. Ahora, ¿quién va a asumir? Es la institución, ¿verdad? Es así nomás, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. En un ratito, Doctor, sí, una dígame, consulta. Para que le haga valer al trabajador sus derechos, en este caso, para demandar su reincorporación, existen, ¿cómo se puede decir? Dos lugares, ¿no? Uno sería ante el juez, que es en un juzgado, y otro sería el Ministerio de Trabajo, doctor. Sí, hay esa posibilidad, pero ahora con el nuevo procedimiento se dice que primero debería ir ante el Ministerio de Trabajo. Y en el caso de que el Ministerio de Trabajo pues le rechazaría, el trabajador tiene abierta la posibilidad de ir ante un juez. El procedimiento ante el Ministerio de Trabajo es más ágil. Ante el juez es un poco más lento. Pero tiene esas dos opciones. Claro que sí. Doctor, Sí, compañero. respecto a, por ejemplo, cuando hay conflicto entre partes en la parte civil privada, se recurre a veces, antes de entrar a juicios, resoluciones de conflictos extrajudiciales, por ejemplo, la mediación, la conciliación, el arbitraje.
En este caso, en una relación laboral, puede existir esa figura en que la empresa, digamos, puede conciliar con el trabajador de alguna manera antes de ir a algún proceso. Antes de ir a algún proceso, el trabajador puede ir al ministerio y el ministerio emitir una citación dependiendo de cuál sea el conflicto. Si es un tema de reincorporación, el inspector convoca y ahí se hace lo primero, tratar de conciliar. Y se le dice, bueno, a ver, señor empleador, usted le ha despedido en forma justificada, demuestre. Es que esto no es prueba. ¿Por qué no les reincorpora? No le voy a reincorporar. Muy bien. Hace su informe y ahí estamos hablando de esa vía que usted señala. Y como no han conciliado, previo informe, con las pruebas que se ha acumulado, se remite ante el jefe departamental de trabajo para que emita una resolución. Bien. Si se trata de beneficios sociales, no de reincorporación, va al Ministerio de Trabajo, el trabajador, y el inspector llama a la conciliación. Ahí sí se hace una audiencia para tratar en la vía conciliatoria. ¿Por qué? Porque para el pago de beneficios sociales no tiene fuerza el Ministerio de Trabajo. Con esta nueva ley va a tener fuerza para hacer cumplir violaciones al fuero sindical y pago de salarios, solo salarios. No nos han aceptado más. Bien, entonces por beneficios sociales, pues lo que hacen es conciliar. Y ahí no hay una única citación, hay primera citación, segunda citación, combinatoria. El tema es que si el empleador no va, no puede hacer nada el Ministerio de Trabajo. Lo único que le va a decir es, no ha venido, se lo voy a hacer un informe que no ha venido, vaya al juzgado laboral. Bien, entonces ahí hay otra vía de conciliación. Cuando se hace un proceso y antes del término de prueba, generalmente antes del término de prueba, el juez, la juez laboral tiene la obligación por mandato de la ley del órgano judicial a convocar a una audiencia de conciliación para ver si las partes se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, se cierra el caso en presencia del juez. Pero es una conciliación especial. ¿Por qué? Porque ahí hay el principio de irrenunciabilidad. Yo puedo conciliar una cosa y al día siguiente decir, pero me deben esto que es plenamente probable y tendría que seguir sobre esos otros puntos. La mayoría no siguen, concilian, pero además los puntos conciliados tienen que ser más o menos precisados, ¿no? A ver, esto. No en abstracto, no como en una conciliación civil del mal pagador piedras. Me debías entre capital e intereses, que sé yo, $20,000, ya, dame 15, me quedo con esto, no voy a reclamar más y no puedes reclamar. No, en materia laboral hay el principio de irrenunciabilidad y por lo tanto la conciliación tendrá que prever todos los aspectos, salvo que el trabajador decida después de ese acto conciliatorio ante el juez no continuar con la causa, pero su derecho está vigente. Eso es lo que le puedo decir. Por lo tanto, hay estos temas de conciliación, pero respetando el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, ¿ya? Bien. Entonces, en estos casos, el trabajador recibe desahucio e indemnización, porque es despido injustificado. Si es que no acude, ¿dónde? Ante el inspector para demandar la reincorporación. Bien. Conclusión por otras causas. ¿Cuáles son otras causas? Se puede establecer que la relación laboral, además de las señaladas, conclusión del contrato, causas justificadas, injustificadas, renuncia e inasistencia, hay otras causas. Por ejemplo, muerte del trabajador. Cuando muere el trabajador, concluye la relación laboral. Y por lo tanto, un familiar recibirá sus beneficios sociales. ¿En qué consisten los beneficios sociales? Se le paga la indemnización
al familiar y también el desahucio por muerte, se llama así, desahucio por muerte. Es decir, cuando muere el trabajador, procede el desahucio por muerte. No es que le está despidiendo al otro mundo de manera injustificada, sino la norma dice desahucio por muerte y por lo tanto hay que pagarle el desahucio más la indemnización. Esa es la consecuencia. Otras causas. Incapacidad permanente del trabajador. En este caso es muy similar al tratamiento de la jubilación, ¿sí? La jubilación es cuando el trabajador decide dejar de trabajar y teniendo la cantidad de aportes que le va a alcanzar a una renta jubilatoria, aunque muy baja o alta, decide no trabajar más y se jubila. O cuando el trabajador, sin haberse jubilado, ha quedado incapacitado para el trabajo. Esta invalidez puede ser por riesgo común o riesgo profesional. ¿Qué quiere decir? Por una causa común, no laboral. Por ejemplo, cáncer. Tiene cáncer, no puede trabajar. Cáncer terminal. O se ha accidentado. No en el trabajo. Ha tenido otra clase de accidente que ha determinado su incapacidad de más del 60% para trabajar. Está vivo, pero tiene incapacidad de más del 60%. Porque si es una incapacidad menor, puede seguir trabajando. Recibirá una compensación económica, pero puede. Por ejemplo, un obrero se hizo volar un dedo. Muy bien. ¿Puede seguir trabajando? Sí. ¿Con menos capacidad? Sí, pero puede. Recibirá una compensación económica y sigue trabajando. No, le van a dar una calificación del 5, 6, 7%. Cuando le dan una invalidez de más del 60%, puede dejar de trabajar por invalidez. Ya sea que esta invalidez es producto de una enfermedad o un accidente común, le han atropellado con el auto, un accidente, pero no es en el trabajo. O puede ser con motivo del trabajo. Por ejemplo, la silicosis en los mineros, o cuando un trabajador fabril aspira polvo, aspira lana y queda dañado y no puede trabajar. O un accidente. Entonces, estas causas por invalidez, ya sea por riesgo laboral o por riesgo común, o por acogerse a la jubilación. En esos casos, el trabajador solo recibe la indemnización y no el desahucio. ¿Por qué no recibe el desahucio? Porque no le están despidiendo por causa justificada. Está concluyendo por una situación, ¿sí?, ajena a la voluntad del empleador, como por ejemplo la invalidez, o cuando el trabajador ha decidido acogerse al beneficio de la jubilación, ¿sí? Bien. Entonces, en esos casos, solo indemnización, la consecuencia, no desahucio. Anótense biencito, ¿no ven? Bien. Finalmente, cuando la empresa cierra sus actividades. Cierra la empresa, al trabajador le podrán, pues, pagar sus beneficios. Pero si el cierre, la quiebra de la empresa es fraudulenta, el trabajador tiene el amparo de la Constitución en sentido de que puede pedir de manera colectiva constituir una empresa social en defensa de su fuente de trabajo y en defensa de las acreencias que tiene con el empleador. El empleador no le ha pagado beneficios sociales a todos los trabajadores. Se ha declarado en quiebra. El empleador no ha pagado aportes a la AFP hace tiempo y les ha descontado de su salario. El empleador debe aportes a la caja, debe salarios. En esa acreencia, el trabajador tiene que hacer un trámite para constituir una empresa social. Si el trabajador no está dispuesto, pues aceptará la quiebra. Si la quiebra es una figura legal, le pagará los beneficios que la ley establece, que generalmente son desahucio e indemnización, porque no es culpa del trabajador. ¿Sí? Entonces, ahí también concluye. El último tema que hemos tenido de posibilidad de constituir empresa social, de declarado en quiebra y está en problemas, es
INVA, en Cochabamba, ¿verdad? Donde escuché las noticias. Me han comentado la anterior semana diciéndome que la empresa les ha dicho que se los da INVA. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que le dije es contrata un contador y que evalúe los activos que tiene INVA. Pues, una vez que evaluemos los activos que tiene INVA, también valoraremos cuáles son las creencias de los trabajadores, cuánto se debe a las AFPs, cuánto se debe de salarios, cuánto se debe de indemnización. Y bueno, entre lo que vale la empresa y lo que les debe a los trabajadores, hagamos eso. No sé si estarán haciendo eso, pero lo que ocurrió es que después de eso que hablamos, es que se lo había estado sacando algunas maquinarias INVA. Entonces, miren cómo está actuando, ¿no? Se los doy la empresa, pero me los saco las máquinas más importantes, no es así. Han impedido a los trabajadores, inicialmente solo he visto por noticias esta situación. Entonces, la quiebra es un motivo muy especial de un tratamiento muy profundo con relación si es o no es legal o es fraudulenta, ¿ya? Pero bueno, nosotros vemos como causa de conclusión, Doctor, muerte con desahucio, invalidez y jubilación sin desahucio, quiebra con desahucio e indemnización. Adelante, compañero. doctor, buenas tardes. Cuando cierra la empresa también le corresponde tanto desahucios como beneficios sociales. Desahucio e indemnización. Ya, gracias. Beneficios sociales todo, ¿no ve? Sí, ¿no? Les dicen, se los voy a liquidar todo. Ahora, hay algunos empleadores que dicen, yo no voy a pagar desahucio. ¿Por qué? Porque la quiebra es legal, digamos. Bueno, definirá un juez. Pero si hay algunos indicios de que no va bien la cosa, pues el empleador sabe que no le va a gustar mucho que le escudriñen la documentación y dice, sí, voy a pagar desahucio e indemnización. Y hay trabajadores que quieren y hay trabajadores que no quieren, ¿no ve? Y tampoco saben cómo constituir una empresa social. Y ese es el caso de, se llama, la empresa que era la papelera, Laravich, actualmente están en problemas. Laravich. Y también creo que tienen problemas con Hospital Juan 23, ¿no? Que es de la iglesia. Les anda Doctor, ofreciendo a pagarles y nunca les paga, creo. Sí, dígame. la Dos Panda también es una empresa social, doctor. Pero ya constituida, ¿no? Es la Dos Exacto. Panda ya constituida, Polar ya constituida, Punto Blanco es empresa social, Iltrabol es empresa social, está en curso, creo, una de ladrillos y cerámica. Es así. Hay empresarios que abandonan o antes de declararse en quiebra se prestan, y no sé cómo los bancos les prestan 3 millones, 4 millones de dólares y luego desaparecen. Pero está así la situación, ¿no? Bien, eso es. Una vez que hemos concluido las causas de conclusión y los efectos que se tiene que pagar, ahora vamos a ver algunas definiciones importantes, ¿ya? Para ingresar al cálculo de los beneficios sociales. ¿Cuáles son esas definiciones importantes? Que de alguna manera hemos visto, pero las vamos a precisar de manera muy puntual. Primero, ¿qué es tiempo de servicios? Porque eso es lo primero que tenemos que sacar, tiempo de servicios y sueldo promedio para hacer el cálculo. Tiempo de servicios es el periodo durante el cual el trabajador ha cumplido labores. Desde el primer día de ingreso hasta el día que concluyó la relación laboral. Entonces, de ahí se saca el tiempo de servicios. 8 años, 4 meses, 20 días. 6 años, 3 meses, 8 días. Tiempo de servicios. Para computar el tiempo de servicios, se toma en cuenta desde el primer día de trabajo. No desde el día que le han asegurado en la caja. No desde el día que han suscrito un documento escrito. No desde el día que ha pasado el término de prueba. El término de prueba incluido es parte del tiempo de servicios. Entonces, hay empleadores que a veces engañan a los trabajadores y les dicen, ya tú has entrado a trabajar el 2014, pero el 2015 se siente asegurado. Desde ahí cuenta. ¿Dónde dice? Su invento. Que no le ha asegurado un año, muestra que el empleador estaba incumpliendo la norma.
No que la relación laboral se inició en el 2015. La relación laboral se inició en el 2014 y para cómputo de sus derechos laborales, para efectos del tiempo de servicios, la fecha inicial es el primer día de trabajo, con contrato, sin contrato, con aportes, sin aportes. ¿Ya? Bien. Hasta el último día. Ese es el tiempo de servicios. El sueldo promedio indemnizable. ¿Qué es? La base para calcular los beneficios sociales. Cuando concluye la relación laboral, tiene que calcularse sobre algo, con una referencia. ¿Cómo calculo? ¿Cuánto? El desahucio. ¿Y cómo pago el desahucio? ¿Qué es? 3 sueldos. ¿En base a qué? Al último sueldo, a los 2 últimos, al promedio del año. Y me toca indemnización. ¿Y cómo calculo? Y me deben vacaciones, me tienen que pagar, y me deben salario, y me deben horas extras. Entonces, sueldo promedio indemnizable, es decir, la base para calcular el pago de los beneficios sociales. ¿Y cómo se obtiene el sueldo promedio? El total ganado en los últimos 3 meses se suma y se divide entre 3. Lo que salga es sueldo promedio indemnizable. Entonces, ¿qué debemos tener? La fórmula del sueldo promedio es el total ganado entre los últimos 3 meses, dividido entre 3 nos da el sueldo promedio indemnizable. Ahora, si el total ganado es el mismo, pues no hay problema. Si yo ganaba 4,000, 4,000, 4,000, ¿para qué voy a sumar 4,000 más 4,000, 8,000 más 4,000, 12,000, entre 3, 4,000? No, pues no hagamos ese ejercicio. Pero si mi sueldo es 4,520, otro mes es 4,340, el último mes es 4,630, sumo los 3, divido entre 3, ¿qué me da? Sueldo promedio indemnizable. ¿Sí? Bien, eso vamos a calcular ya el próximo martes. La indemnización por tiempo de servicios, ¿qué es? Es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga un sueldo por año trabajado. Y si no alcanzara, se paga por duodécimas. Entonces, entiéndase bien, la indemnización por tiempo de servicios es la compensación al desgaste que ha generado el trabajo y se paga un sueldo por año. Se paga a partir de los 90 días trabajados, a partir del tercer mes. Uno ha pasado los 3 meses y tiene derecho a la indemnización. Será por duodécimas. Mi sueldo es 3,000. 3,000 entre 12. He trabajado 4 meses. Sale el factor de la duodécima. ¿Por qué dividimos 3,000 entre 12? Porque el año tiene 12 meses. Nos sale de un mes. ¿Cuántos meses has trabajado? 4 meses. Por 4, esa es tu indemnización por duodécimas. Si yo he trabajado 4 años, 5 meses, 2 días, pues me tendrán que pagar 4 sueldos, la duodécima de 5 meses, y luego vamos a enseñarse a calcular la duodécima de 2 días, de 3 días, de 4 días. ¿Bien? Esa es la indemnización. ¿Sí? Bien. En el único caso que hemos dicho que se pierde es cuando hay despido justificado y siempre que no tenga quinquenios consolidados. Estos conceptos son importantes a la hora de hacer los ejercicios. Tienen que traer sus apuntes, tienen que traer su calculadora, tienen que traer sus hojas de trabajo, tienen que traer calendarios por lo menos desde el 2018, porque les puedo decir conclusión de la relación tal año, y no sabemos si ese año es bisiesto, no es bisiesto, si tiene 30 días, 31, 28, etc. ¿Ya? Necesario para trabajar. Siempre les pongo el ejemplo. Si yo quiero a una enfermera enseñarle a poner inyecciones, ¿qué tiene que traer jeringa? Si yo quiero a ustedes enseñarles a hacer cálculo de beneficios sociales, ¿qué tienen que traer? Calculadora. En el examen con calculadora, no con celular. El celular se deja aparte. Nadie puede utilizar el celular como calculadora en el examen porque se transfieren datos. Entonces, para estar haciendo ahí de comisario, pues directamente no entran con celular para estos efectos, ¿ya? Que además van a dar muy prontito, ¿sí? Su examen, ya les digo, el teórico primero y el práctico después.
Doctor, una consulta. Dígame. Doctor, hay ONGs que pagan al año los 14 salarios, o sea, para no pagar esto de la indemnización. También hay políticas de empresas que pagan cada 5 años el quinquenio y dejan en cero. Entonces, ¿es también correcto eso, doctor? A ver, la ONG puede hacer su provisión para la previsión. El trabajador eventualmente podría decir, no quiero acumular, porque yo cuando tú cumplas 5 años, 6 años, recién voy a sacar cuando me vaya, porque eso es una especie de seguro para mí. La norma laboral dice que el empleador deberá abrir una caja de ahorro para guardar la plata esa. Bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si me dan este año que si me dan dentro de 5 años. Hoy gano 4.500, en 5 años puede haber subido mi sueldo a 5.000, 5.200, y es un sueldo por año. Entonces no es lo mismo recibir hoy 4.500 que dentro de 5 años 5.200 por año, ¿verdad? Bien. Cuando otras empresas pagan los quinquenios, el trabajador es el que decide, pero a veces le impone. Eso es lo ya. El trabajador puede decir, no quiero mi quinquenio, o quiero. Pero imagínense en el mundo en el que vivimos. El trabajador ve plata y, pues, como la morenada, a ojos cerrados firma. ¿No? Así nomás. Pero debería él decidir si quiere o no quiere. ¿Sí? Eso. Bien, entonces esa es la indemnización. El desahucio. El desahucio es el pago de 3 sueldos completos, en base al sueldo promedio indemnizable que hemos dicho, ¿verdad? Que se paga al trabajador despedido por causas injustificadas. Cuando el trabajador es despedido por causa injustificada y decide no optar por su reincorporación, tiene derecho al pago del desahucio. 3 sueldos, ¿ya? Bien. ¿Qué es el quinquenio? El quinquenio es la indemnización de 5 años. No es un concepto diferente a la indemnización. El quinquenio es la indemnización de 5 años. Por lo tanto, si un trabajador tiene 13 años, ¿cuántos quinquenios y cuántos años más tendrá? ¿Qué dice? 2 quinquenios, doctor, ¿Y qué más? y 3 años. Muy bien, Cristel. 2 quinquenios y 3 años. Si tiene 8 años, ¿cuántos quinquenios y años tendrá? ¿Quién me dice? Otra persona. Un quinquenio Un y quinquenio. 3 años, doctor. Muy bien, Alexander. Un quinquenio y Jenny también. Un quinquenio y 3 años, ¿verdad? Entonces, no es un concepto diferente. Hay algunos que dicen, ¿te han pagado tu indemnización? Sí. ¿Cuántos años has trabajado? 9. Pero ahora falta, doctor, mis quinquenios. No, pues ya te han pagado los 9 sueldos, sí. Pero mi quinquenio es lo mismo. Te han pagado un quinquenio y 4 años. Ah, pero no es diferente. Yo quería cobrar eso. Incobrable. No, pero así me han dicho. Al que te ha dicho, anda y dile, cóbramelo. Vos me has dicho. A ver, eso tenemos que saber para no dar falsas expectativas a los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la característica del quinquenio? Además, que el quinquenio es obligatorio. Oye, por un decreto que hemos elaborado con los fabriles de acuerdo del 2010, decido yo, doctor, aunque el gobierno lo ha sacado algunas cosas, por ejemplo, que el quinquenio no es obligatorio para las actividades públicas, me pareció discriminatorio, pero así son. El quinquenio en el sector privado es obligatorio. Es decir, el trabajador pide y el empleador tiene que pagarle el quinquenio a los 30 días de haber pedido el quinquenio. ¿Qué pasa si no le paga? Y ahí está la obligatoriedad. Si no le paga, multa del 30% en los 30 días. El quinquenio se paga en base al sueldo de los 3 meses anteriores al que ha pedido, ¿no? Yo he pedido, digamos, hoy, entonces, ¿cómo tomamos 3 meses? Julio, agosto y septiembre. Muy bien, me tiene que pagar. Dentro de 3 meses. ¿Ya?
Excepcionalmente dirá, pues, ¿no ve? Agosto, septiembre, octubre, porque estoy en mi plazo, me paga. Es obligatorio, si no se multa, ¿sí? Y el quinquenio, aunque el trabajador le despidan en forma justificada, si tiene consolidados, recupera ese dinero, no le sanciona, no le afecta un despido justificado. Esas son las características, pero no deja de ser un concepto distinto de la indemnización. Es el mismo criterio, es el mismo sentido, ¿no? Es la misma situación, solo consolidada cada 5 años. Eso es el quinquenio, ¿ya? Bien, otro aspecto que considerar para hacer el cálculo de beneficios sociales. ¿Qué es el finiquito? Tanto hablamos del finiquito, me debe mi finiquito. El finiquito es un formulario, ¿ya? Es un formulario donde se llenan los datos de la conclusión de la relación laboral o pagos parciales que se pudieran hacer. Eso es el finiquito. Entonces me debe mi finiquito. Aquí está tu finiquito y le doy pues yo un formulario, ¿no? Toma tu finiquito. El finiquito es un formulario. En ese formulario se consigna a veces el pago de los beneficios sociales y a veces se puede consignar los quinquenios. Miren ustedes, acá les voy a mostrar. Un finiquito. Finiquito. ¿Qué le han pagado aquí? Un quinquenio. No le han pagado todos los beneficios sociales. El finiquito es un formulario donde se consignan datos. ¿Qué tiene a ver el finiquito? Una primera parte, los datos generales de la empresa, nombre de la empresa, domicilio de la empresa, nombre del trabajador, edad, domicilio del trabajador, ocupación, carnet, fecha de ingreso, fecha de conclusión. Muy bien. Motivo, dice aquí todavía del retiro, no es del retiro, motivo del pago será pues quinquenio, o motivo, causa de la conclusión, no sé, ¿verdad? O motivo por el cual se está llenando el finiquito, debería decir, quinquenio. Ya, y se pone cuánto ganaba, cuál es su, Luego, tiempo de servicios. 5 años, porque era un quinquenio. Un quinquenio mal calculado todavía, desde el, dice, 1 de diciembre del 2003 al 1 de diciembre del 2008. Mal. Tenía que decir, este quinquenio es del 1 de diciembre del 2003 al 30 de noviembre del 2008, porque aquí le han metido un día más. Pero eso lo ajustamos, no se preocupe, cuando cobremos. ¿Ya? Segundo paso. Liquidación de la remuneración, sueldo promedio. Entonces ahí se dice cuánto ganaba en mayo, en junio, en julio, por si hemos puesto ahí, ¿no? Está en blanco. Muy bien. Se suma lo total y se saca el sueldo promedio. Total de la remuneración, promedio indemnizable, A más B dividido entre 3, lo que les acabo de decir, esto está todavía más complejo. Y luego los conceptos que vas a recibir. Desahucio no estás recibiendo, solamente indemnización por tiempo de trabajo 5 años, que es un quinquenio, eso estás recibiendo. Nada más, listo. Pero en una otra conclusión puede haber desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, prima, salario de vengado, etc. Eso es un finiquito, un formulario de pago de beneficios sociales. Bien. Finalmente, multa de los 30 días. El decreto supremo 28.699, en su artículo 9, establece que el plazo para pagar los beneficios sociales concluida la relación laboral es de 15 días calendario. 15 días corridos también pueden ponerse. ¿Qué pasa si el empleador no le paga en los 15 días? Le va a pagar con una multa del 30% sobre el monto adeudado. Si mis beneficios sociales se han hecho 80.000, entonces yo agarro, compañeros, 80.000 me debe por 30%, es decir, 24.000 más. Entonces, el empleador tiene un plazo. ¿Por qué se ha establecido eso? Porque el empleador le despedía y le decía, hazme el juicio que quieras, y pues no le pagaba después nada, ¿no? Esa misma plata podía hacer trabajar el empleador y no pagarle al trabajador que necesita sus beneficios sociales. Entonces ahora la norma dice páguele en 15 días razonablemente y si no le va a pagar con una multa. Y si pasa más tiempo, ajustable, actualizable a la unidad de fomento de la vivienda, a las UFBs, adicional al 30%. Bien. Entonces,
yo les voy a decir, el trabajador ha cumplido la relación laboral el 14 de mayo del 2022. A la fecha no le han pagado. Cuando hagan sus cálculos de beneficios sociales, ¿le van a poner la multa si ha trabajado hasta el 15 de mayo y no le han pagado hasta hoy? ¿O no le van a poner la multa? ¿Qué dicen? Sí, doctor, se le va a pagar la multa. Se le pone la multa. ¿Por qué? Porque no le han pagado dentro de los 15 días. Así es. Adicional a que si hubiera una multa del aguinaldo que es 100%, ¿no? Adicional. ¿Ya? Bien, con esos conceptos estamos listos para hacer tiempo de servicios, sueldo promedio indemnizable y todo ello. Entonces, vamos a empezar a hacer la lista, ¿sí? De admisión tipo 1:20, 1:15, ¿no? O diré, no, 1:30, 1:45. Yo he esperado más de 7 minutos admitiendo, ¿sí? Entonces, no vale decir, no he visto, pero ha sonado mi celular y ahí aparecía mensajes. Acépteme. No puedo porque 2:11, 2:19. Y menos puedo aceptar cuando estamos haciendo los cálculos, porque no sé si aceptar o hacer el cálculo, ¿no? Si yo me equivoco, ustedes se van a equivocar en serie. Tengo que estar concentrado en esto. Entonces, recomienden a sus compañeros que pues lamentablemente no voy a poderles aceptar, ¿sí? Y además, algunos siguen diciendo, no, mándenme el enlace. El enlace estaba en Moodle, o sea, no hay posibilidad de reclamar. Y anoche he puesto el enlace, no he puesto hoy día. Está en Moodle. El mismo rato que mando el enlace al grupo de WhatsApp, mando al Moodle. Así que su obligación del alumno es revisar el Moodle, su plataforma, y ahí obtener el enlace, ¿ya? Entonces, eso quería aclararles por si acaso estamos en esa situación. Ajena a mi voluntad, hubiéramos querido hacer esto más activo con la presencialidad, pero no. Me han llamado hace un rato y me han dicho, hay un curso que queremos que dé ad honorem y demás, y va a ser virtual o presencial. Presencial. Esos cursitos donde se lucen las autoridades es presencial. Y donde nosotros tenemos que enseñar realmente es virtual. Así estamos. ¿Qué vamos a hacer? La razón nos dará el tiempo, ¿no? De las gravísimas consecuencias que están atravesando o que van a atravesar. Espero que ustedes no. Bien, si no hay más preguntas, compañeros, hemos concluido la clase y pues nos vemos el martes. Ya saben, con esas recomendaciones. ¿Ya? Estén muy bien. Hasta luego, compañeros. Muchas